Bienvenidos a Cinema 20.1. Esta noche tenemos a una invitada muy especial. De hecho, me ha costado mucho trabajo ubicar cómo presentarla, porque me parece que es una persona inclasificable dentro del panorama cinematográfico nacional e internacional. Ella lo mismo ha creado proyectos como Circo 212, un proyecto de producción, que numerosísimos festivales, pues de verdad muy importantes. Bastaría citar FICO, que quizás sea como uno de los eventos más importantes que ha tenido este país en su momento, o Distrital, o Cinema Global, o el Seminario del Público del Futuro dentro del FICUNAM, la red de cineclubes, fue directora de Cineteca Nacional. Es decir, todo lo que ha hecho Paula Astorga, que es nuestra invitada de esta noche, han sido sin duda momentos muy trascendentes para la historia de la cultura audiovisual de este país. Podríamos decir que ella es una promotora cinematográfica o una promotora cultural en el más amplio sentido del término. Podríamos decir que ella es una directora de festivales, podríamos decir que ella ha dirigido plataformas digitales como Cinema 1, es decir, podríamos decir un montón de cosas de ella, así que estoy seguro que el programa no nos va a alcanzar para reunir todos los trabajos, procesos que ella ha llevado, pero por lo menos nos va a dejar una probadita de alguien que ha dejado en el cine, sin duda, su vida, su capacidad, su inteligencia, su encanto, etcétera, etcétera. Ella es nuestra invitada y estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Querida Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy contentísima de estar aquí, Roberto, de verdad, muy honorada de que me hayan invitado. No, honrados nosotros de que estés aquí. A ver, Paula, quisiera irme muy atrás y preguntarte, tú estuviste toda tu infancia un poco cerca del mundo del arte, tu adolescencia también, tu madre es galerista, digamos, tu madre misma es una promotora artística, ¿no? De diversos artistas plásticos, ¿no? ¿Es por ahí que te llega de alguna manera un poco la idea del cine o cómo llega en ti la idea de entrar al mundo del cine? Pues creo que llegó porque yo en realidad quería ser escritora. Ajá, Todavía fantaseo de vez en cuando. Pero con novelista, que estaría bien. ensayista, Quería ser novelista. Okay. Quería ser novelista, o sea, como que había esta cosa de contar historias y de escribir y de pensar mundos. Ajá. Y como una cosa creativa todo el tiempo ahí, que no sabía muy bien hacia dónde dirigir. Pero toda mi infancia siempre tomé talleres literarios. Tuve el honor de ser de un grupo muy lindo en Erongarícuaro, Michoacán, que se hacían unos campamentos ahí de verano, y tuve maestros divinos como José Agustín, como Humberto Musacchio, y la cabeza de ese grupo era María Luisa Puga. Okay. Y de esos talleres siempre quise escribir. A los 17 años hice el esqueleto de una novela que obviamente ahí debe de existir en algún lugar. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Oh, Paula. No me acuerdo mientes. Cómo se llamaba mi novela, tal vez no lo quiera decir. Es muy atrás Okay. eso. Y total, pasó una cosa muy rara. Una vez en un taller ahí literario, Humberto Musacchio, justo con un sobrino de María Luisa Puga que se llama Jorge Puga, que ahora es un brillante administrador, egresado del Colegio de México y tal, hicimos un taller literario y ahí había un concurso de cuento, ensayo, no sé qué, que convocaba la Embajada de Cuba. Y yo participé y hice una cosa rarísima, era una especie de condena a Bush, porque había dicho que Fidel era un dictador en América, o el último dictador en América, algo así. El caso es que gané, y el premio eran 2 o 3 semanas en la Universidad de La Habana con una cosa de letras hispanoamericanas. Y yendo a la Embajada de Cuba en México, encontré unas convocatorias de la EICTV. Yo justo había acabado la preparatoria y estaba en esa cosa de que todos mis amigos se habían ido de mochilas y de Europa y de no sé qué. Mis papás habían comprado una casa y yo no pude ir. Entonces estaba ahí como medio atrapada y lo que quería era darme mucho tiempo. Y entonces mi premio era de 3 semanas, pero ahí encontré un taller de guión en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, de Cine y Televisión. Exactamente, de guión. Y era un taller de 3 meses. Y dije, esto es lo mío. Hablé con la de la embajada y le dije, oiga, yo quiero cambiar mi premio por esta escuela. Y entré. Y entonces me fui a vivir a Cuba, a la Escuela de San Antonio de los Baños, acabadita la preparatoria. Y ahí, pues ya, o sea, el mundo se me abrió. Amigos fabulosos que hoy sigo viendo. Y un lugar donde solo ves películas y solo lees películas y solo oyes sobre cine. Y es como un oasis de pensamiento. Todavía me tocó Gabriel García Márquez, o sea, me tocó todavía un momento increíble de esa como latinoamericanidad. Ocurrió el año de 1991
Y de ahí yo ya quería estudiar cine. O sea, ahí dije, yo de aquí soy, aquí me quedo, quiero estudiar cine. ¿Y regresas a entrar al CCC? Sí, que fue mi mamá, la señora Florencia Riestra. Ella me encontró el CCC porque yo quiero estudiar cine. Y en el 92 entró la ley Torricelli, Cuba estaba en la peor crisis, fue justo el momento antes de los balseros y mi mamá dijo, no te puedes quedar ahí, ¿qué vas a hacer? No sé qué, total, llegó el verano, yo tenía que hacer labor social o venirme, vine y hice el examen del CCC y me aceptaron. Que era esa cosa súper mítica de que aplicábamos 300 y entraban 15. Entonces, como que ahí fui entendiendo. Yo no tenía idea del CCC, mi mamá me lo encontró. La primera etapa la hice por fax, que era el examen de conocimientos generales. Estaba en Cuba todavía. Y cuando pasé a la segunda etapa ya está bien así de, bueno, mamá, sí voy. Y ahí ya entré al CCC. Pero con la intención de dirigir, de producir, ¿cuál era, digamos, cuando entras al CCC y ves este curso general con un montón de materias, sonido, arte, guión, bla, bla, tú dijiste, a lo que me voy a dedicar es a que quería escribir y dirigir. Y después ya como que producción y arte. Hice muchos años arte y vestuario. No sé. Pero bueno, sí sé, porque eran años muy fuertes, porque era muy machista la escuela, todavía en esas épocas. Y como que las chavas eran como, perfecto, que produzca o que haga arte o que haga vestuario, ¿no? Los fotógrafos y los directores eran los hombres. Claro. Y aunque es un pasado no tan remoto, sí era muy así. No, o sea, las fotógrafas, yo iba justo en una generación en la que arriba había habido fotógrafas, estaba Celiana Cárdenas, después fue Mariana, que eran unas tipazas y la veían durísima, ¿no? Entonces sí era como todavía una época en la que sí nos tocó esa parte como muy fuerte. Y ahí empezó todo. Y justo cuando entré, vino de Estados Unidos Enrique Ortega, que había trabajado en el MoMA, y el año que yo entré, que fue el 92, el CCC organizó el primer festival de escuelas de cine. Y desde ahí, como que yo entendí que eso de haber sido hija de una galera y tener tan claro en la vida que un artista, para llegar a su consumidor o a su comprador o a su espectador, digamos, en el cine, necesita un mediador, necesita promoción, ¿no? O sea, eso que me preguntabas al principio de la galería de arte, o sea, toda mi vida conviví con artistas, tengo una educación visual como muy importante, entonces yo pensaba que lo mío era la palabra, pero no era la imagen. No, tengo pésima memoria, te puedo contar una película imagen por imagen y no acordarme que es de Peter Greenaway. O sea, me relaciono muy bien con la imagen, tenía una especie como de educación plástica, crecí viendo arte y entendía muy bien el mecanismo del galerista y del promotor cultural y lo tenía como en la vena. Y desde que entré al Festival de Escuelas de Cine, como que dije, esto me encanta. Y de ahí, en esa cosa de organizar, como que fui brincando a producción. Pero dirigí muchos años. Sí, me acuerdo mucho de La vanidad de los egipcios, que es un corto que siempre mencionamos cuando nos vemos. Pero esta semilla, digamos, como que te deja un poco Enrique Ortega, que era un promotor extraordinario, es colombiano, fantástico, un queridísimo. Que nos destapó a todos el cerebro así. ¡puf! A todos, o sea, y a todas. A medio país y a todas. O sea, a todas las directoras de festivales posteriores, pasamos por ahí. Exacto. Digamos, dejas sembrada esta idea en el Festival de Escuelas de Cine. ¿Qué es lo que te gusta a ti de hacer festivales, Paula? Porque si uno revisa tu carrera, has generado un montón de festivales que creas, luego dejas, luego regresas, luego, maldices, en fin. No, sí los quiero a todos, la verdad. Los tengo que maldecir para superarlos. Claro. Para superar los horribles baches en el corazón que me dejan. Pero yo creo que es eso. Bueno, es una vocación rarísima. O sea, es como producir. O sea, tú quieres que los otros hagan su sueño realidad. Y esa vocación de productor, que es hacer que a un director se le haga viable hacer algo, que es algo rarísimo, entre medio heroico, medio megalómano, medio soñador, medio muy... ¿cómo será la palabra? Como muy ingenuo, ¿no? Lo tiene también la promoción. O sea, tú descubrir algo y querer que todos los demás lo tengan, para mí es algo que me empieza a pasar, me empiezo a entusiasmar. No tengo una reflexión muy profunda de por qué quiero hacer eso. Sí entiendo que es profundamente necesario y sí entiendo que hay un mecanismo que lo requiere, que uno encuentra su lugar, ¿no?
pensaba un poco también que el festival ha generado para ti, pienso específicamente en FICO, que quizás sea uno de los eventos más importantes que ha tenido este país, lo decía hace rato, como en este espacio también para la formación de cineastas de una generación posterior. Es decir, mucha gente que fuimos a FICO, digo, nosotros somos contemporáneos, pero mucha gente mucho más joven que nosotros que igual aún no estudiaba cine o entraba apenas a una escuela de cine y que hoy son los cineastas que igual llevan 2 o 3 películas, etcétera, y que se formaron en un espacio como ese, que me parece que también es una de las vocaciones de hacer un festival, ¿no? O sea, despertar vocaciones, encontrar como joyas que uno no vería en otro lugar. FICO, ¿qué significa para ti ahora, Paula? Ya, digo, estuviste ahí entre 2004, 2008, más o menos, 4 o 5 años de festival. Pues pienso miles de cosas. Mira, pienso que fue muy importante. Para mí, o sea, lo que más me gusta de haber hecho el FICO es, bueno, uno, obviamente, lo que aprendí. 2, cómo se transformó completamente mi relación con el cine y cómo, digamos, desde esa cosa un poco ingenua y un poco casi mágica en la que dices, claro, traigamos películas y traigamos cineastas y es necesaria la inspiración. O sea, yo me acuerdo de hablar de la inspiración como algo que era importante y además siempre tenía esta cosa como súper idealista acompañada de algo que tenía mucha indignación y mucha furia. O sea, para mí era como insólito que no pudiéramos ver lo mejor del cine del mundo, que hubiera cineastas como Godard o Abbas Kiarostami transitando a la era digital y que eso no se exhibiera en México. O sea, como que siempre tuve esa cosa como de una furia funcional y me parecía todo tan indignante que algo no exista que me parecía que había que hacer que existiera. Y ese motor, o sea, eso es como de donde viene la fuerza. Pero esa fuerza es un diamante en bruto, o sea, es fuerza y ya. O sea, te da un poder y te lo crees y eres un ingenuo y ahí vas dándote de frentazos y la historia se repite. Pero esa furia funcional, que yo ya tuve que reconciliarme con ella y decidir que es furia funcional, lo que me enseñó es que hay un sentido en cada cosa que haces que es más grande. O sea, yo empecé en una relación como estética y romántica con la idea de enseñarles muchas películas a la gente. Y después entendí que eso era capaz de transformar la manera de ver el cine en México, de transformar a una generación, de forjar a una generación de promotores que usan el audiovisual como herramienta, de programadores, de pensamiento crítico, de filosofar. Y creo que en ese mundo idealista, la educación para mí es fundamental. Y yo no disocio la cultura o el conocimiento sobre una disciplina tan compleja como el cine de una posibilidad de educación. Entonces, como que, no sé, tenía también esa fantasía rara de ayudemos al mundo, o sea, lo necesitábamos, yo pienso. Para mucha gente que estudia cine, de pronto también es una frustración no dirigir, no dedicarse, digamos, a lo que consideramos, lo digo entre comillas, como el trabajo creativo. O sea, como decir, soy el fotógrafo, soy el director de la película, soy el guionista de la película, sino estás en un lado donde normalmente la gente que estudia cine no se acerca a ese lado, Paula. ¿No te generaba a ti, o era al contrario, decía, no, yo estoy aquí para hacer que todo lo que ustedes hacen se vea? En esa idea de la furia funcional hay una idea que me llegó muy adentro, que era, si queremos hacer películas, respondámonos ahorita quién las va a ver. Y de veras, piensa en un cortometrajista en 1992, ustedes estaban haciendo los primeros cortos como una cooperativa, y que alguien te dijera, ah, divino, ¿y quién la va a ver? Era como, no había manera de imaginarlo. Claro. Y estábamos filmando en cine y no había manera de imaginar, de verdad, que pudieras acceder a un público, a tus amigos, a que te prestaran una salita donde fuera para verla. Entonces, vivíamos como de una fantasía de festivales, pero era algo que nos podíamos apropiar, pero que a la vez era súper ajeno. Y nunca me frustré, más bien me divertí muchísimo, porque además nunca dejé de dirigir. O sea, dirigí muchos años. Comerciales, videoclips. Comerciales y sobre todo en los 90s, muchísimos videos musicales en la mera época del rock, a través de Piña y Malibú. Hice el primer festival haciendo Piña y Malibú, eso fue parte de que reventara la pobre Piña y Malibú. Porque en un momento la promoción cultural y con socios que querían hacer dinero y que querían tener clientes y que querían generar como, pues eso, como chamba en la publicidad y en la música, y yo estaba en otra completamente, ¿no? Yo ya estaba ahí de puño levantado por el cine independiente, digital, minimalista, porque lo entendía muy bien, lo entendía como una necesidad y veía un vacío.
Y me enfurecía mucho como la idea de que nadie lo hiciera, de que nadie nos oyera. Y no soportaba a la gente quejumbrosa. O sea, esta cosa de, ay, es que no, es que si no has ido a Francia, no. O sea, era como de, no, hay que traerlo todo al mundo. Y yo pienso que coyunturalmente fue una cosa muy generacional y creo que en ese sentido fue muy importante. O sea, yo creo que el FICO no nada más abrió puertas que ya se venían abriendo. O sea, ya se había hecho una edición de Morelia y atrás venía Ambulante y DocsMX. O sea, la necesidad ya la teníamos en el pellejo, ¿no? Y yo lo que creo es que el FICO encontró como muchas cosas muy adecuadas para entenderse como un gran espacio de inspiración. Y la inspiración, cuando te agarra trabajando, hace más inspiración. Y cuando empiezas a ver resultados inmediatos, y estos chavitos de 22 años que querían programar como Maxi Sandra o el mismo Michel que hoy dirige Ficunam, Eva, que era la pimpolina de Michel, ¿no? Viendo a ver a dónde Eva se pegaba Sangiorgi. para ver qué aprendía, y hoy es la directora del Festival de Cine de Viena. Verlo para mí era muy estimulante. O sea, yo en esa idea de que me gusta educar, me gusta formar. Y entender que había algo que daba para que todos tuviéramos un pedazo y nos definiéramos, me parecía muy interesante. Y no había promotores de cine en ese momento, y en el FICO se forjó una generación que hoy es muy importante e indispensable para pensar el cine contemporáneo independiente. Bueno, lo decíamos hace un momento, que eran un poco las criaturas de Paula. Lo decimos como en el mejor sentido, pero mucha gente que tú formaste. Digo, sin duda su entusiasmo es absolutamente contagioso y la charla nos rebasa de tiempo. Así que vámonos un corte y regresamos para seguir platicando con Paula Astorga. Estamos platicando con Paula Astorga aquí en Cinema 20.1 y estábamos hablando precisamente del FICO y bueno, hay más proyectos en medio de esto, Distrital, por ejemplo, Cinema Global, etcétera, pero hay un momento donde todos estos esfuerzos independientes de alguna manera o hechos con la iniciativa privada los dejas para pasar al servicio público, que es dirigiendo la Cineteca Nacional, que me parece otro episodio muy interesante de tu vida porque a ti te toca la cineteca que hoy conocemos, esta cineteca que tiene muchas más salas y que es mucho más moderna, con un laboratorio de restauración digital, una mediateca, en fin, como cosas que... ¿Con qué cineteca te encuentras cuando tú llegas ahí, Paula? No, bueno, mira, antes de poder decir algo, lo que tengo que decir algo, porque si no se me queda aquí y luego ya no sale. Transformar la Cineteca Nacional es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y tiene que ver exactamente con todo lo que había hecho antes. Porque todo lo que había hecho antes, para lo que servía era para entender con mucha profundidad las necesidades. Y las necesidades, pero desde haber estado en una empresa privada de exhibición y entender el servicio. Que era Cinemex, con quien hacías FICO. Que era Cinemex, con quien hacía FICO. Yo estaba muy correcta, sin decir nombres de empresas. Con Cinemex. Con Cinemex aprendí como loca. Aprendí a amar con una profundidad inenarrable a la exhibición. O sea, adoro la exhibición, el concepto de exhibir. Y aprendí que hay un intercambio de valor muy importante en la experiencia de ir al cine. Y cuando me ofrecieron la Cineteca, me invitó Consuelo Sáizar, que era entonces la presidenta de Conaculta, y fue increíble porque cuando me ofreció el puesto, yo primero le dije, entré a su oficina y me dijo, no te voy a dejar salir si no aceptas lo que te voy a ofrecer. Te voy a decir algo, iba a ser el año de México en Francia, y yo ya había trabajado con Gabaldón, habíamos hecho la retrospectiva en el Film Society de Lincoln Center, y yo quería ser la programadora de cine del año de México en Francia. Yo pensé que me habían hablado para eso. Que al final se canceló. Que al final se canceló todo. Exactamente. Y entonces yo como que pensé que me habían hablado para eso. Y cuando me dijo la Cineteca, yo lo primero que pensé fue así de, no, es que es horrible. Está vieja, no sé qué, o sea... Como Paula Astorga. Sí, se me salió directo lo que pensaba. Y entonces Consuelo me dijo, por eso te hablé, ¿no? Entonces, porque me dijo, o sea, yo le dije, no, qué horror, no, así, ¿no? Entonces ella me dijo, bueno, justo por eso te hablé, porque necesito a alguien que que le dé la vuelta a eso.
Y yo no entendía muy bien qué era darle la vuelta. Yo pensaba que era como programación. Ahí me alentó muchísimo mis dos mentores que adoro, que son Carlos Bonfil y Jorge Ayala Blanco, que ellos no sé si sepan cuánto los puedo creer en la vida, pero eran las personas que me enseñaban y con las que hablaba de cine, además de con mis colegas programadores. Otra cabeza que sin la cual no podría vivir es Michelle Ipkiss, te lo juro. O sea, lo que yo aprendí de Michelle y lo que sigo aprendiendo cotidianamente es algo que realmente se volvió muy importante. Pero tenía estas cabezas y estos maestros que cuando hablamos de la Cineteca, incluso ellos por ahí dijeron, sí, es buena idea. Carlos Bonfil publicó una nota que decía, va a ser como un gran festival todo el año. Y yo estaba muy entusiasmada y yo pensaba, mi primera aproximación era esa posibilidad de la programación. Pero cuando entiendes, que es una cosa muy rara, que eso es de Consuelo Sáizar, a dimensionar lo que es la cultura mexicana, cuando entras en esa conversación, México es demasiado, Roberto, es demasiado emocionante, nuestra historia es demasiado fabulosa, nuestro cine es increíble. Yo no sabía nada de cine mexicano. Tú y Julián me han enseñado más de cine mexicano, junto con Dora Moreno y Raúl Miranda, puedo decir horas, y Roberto Ortiz, horas y horas de nombres de toda la gente a la que estoy tan agradecida. Pero no era lo mío. Yo venía de cine, de Naomi Kawase, ya hablemos de Kiarostami, y estaba muy en el universo del FICO, del cine contemporáneo mundial, que era lo que venía viendo los últimos 10 años. Pero entendía que en México había unas generaciones emergiendo del propio FICO, esos que empezaron a ir en primero y en segundo y en tercer semestre mientras estudiaban, y que se veían 50 películas cada FICO, estaban haciendo sus óperas primas. Y esas películas se tenían que ver en la Cineteca porque yo entendía muy bien de dónde venían. Y la Cineteca en ese momento, bueno, el director, el exdirector, el que era mi antecesor o como se llame, le decía cine chamagoso, ¿no? O chiclaminoso, o sea, no sé, era una cosa despectiva esa cosa de las primeras pelis mexicanas digitales. Lo veían con mucho desprecio y a mí me parecía importantísimo que la Cineteca fuera de los cineastas y que fuera nacional y que fuera de la gente y que fuera de los cinéfilos, y que fuera un lugar de reunión, y que fuera un espacio público. O sea, lo que hoy es en realidad la Lo Cineteca. que se volvió. ¿No fue un precio muy alto, Paula? O sea, porque además te tocó una remodelación que fue muy compleja, pero también recuerdo, digo, y lo digo un poco también con todas sus letras, que cuando se acabó el sexenio, que además es la última obra que Calderón inaugura, etcétera, cuando se acaba el sexenio y tú dejas de ser directora de la Cineteca y cambiamos de partido político en el poder, o sea, hay un borrón y cuenta nueva como brutal, no solamente, digo, incluso para gente que hizo un muy buen trabajo como el que tú hiciste ahí. Claro, pero era imposible que lo reconocieran. Okay. O sea, cuando No, dilo, está bien. Mira, es que es muy difícil decirlo, porque al final es una extraordinaria suerte que el tiempo pasa y que uno va pudiendo entender distintas perspectivas de las cosas. El costo personal de hacer la Cineteca fue altísimo. O sea, yo tengo familia de milagro, mis hijos me hablan de milagro, o sea, para hacer esa transformación, o sea, cuando tú recibes una institución con 400,000 espectadores al año y la devuelves con 1,200,000 al año y la recibes de 13,000 metros cuadrados y 3 años y medio después la devuelves de 50,000 metros cuadrados, pasaron con todo lo que cosas. pasa en el medio, Claro. ¿no? O sea, pasan cosas. Hay un algo en lo que yo al final, claro, volteo y digo, 1, claro, era una ingenua. 2, eso significa mucha energía, toda tu energía, tu pellejo, tu sangre, tus células. O sea, esa transformación tiene que tener un costo. Y claro, con el tiempo dices, claro, no hay nada que sea grande que no implique un gran esfuerzo. Y sí, efectivamente fue un gran esfuerzo. Y después, pues es que es México. O sea, México es muy fuerte y los priistas eran muy fuertes. Y el grupo que regresó al poder regresó a golpear. Y era muy fuerte porque uno, o sea, yo tenía todos los defectos posibles. 1, venía de la administración anterior y el nuevo presidente detestaba a muerte a su antecesora. 2, era mujer. 3, era joven. 4, había hecho una transformación de algo que tenía una espectacularidad, que generaba la necesidad
en sus imaginaciones de destruir. Pero la Cineteca aguantó porque es un proyecto fantástico. Claro, y porque, más allá de cualquier funcionario, además. Porque en la Cineteca nunca ha sido, al final lo que yo aprendí de la Cineteca, y todos los días doy gracias que aprendí eso, la Cineteca es de la gente. El sentido de pertenencia que tiene la Cineteca, en la gente que va a la Cineteca y que ama la Cineteca, lo aprendí del brazo de un funcionario hoy de la Filmoteca de la UNAM, que se llama Jorge Martínez Micher, que es director de comunicación en Filmoteca. Cuando cerramos la Cineteca, Micher, yo le dije, ya había crecido el mundo de las redes sociales de la Cineteca, y yo le dije, vamos a hacer algo porque la Cineteca es de la gente y hay que avisar que vamos a cerrar. Y en esa área de comunicación de la Cineteca, con Micher a cargo, que eran los de redes, crearon Recuerdo que en Cineteca. Cuando sacaron ese hashtag, pasó algo increíble, Roberto, que creo que es la gran lección de todo lo que tenga que ver con esa institución para siempre, que es esa noción de pertenencia. ¿Qué estoy diciendo? Cuando sale Recuerdo que en Cineteca, 2,5 millones de tweets. En 4 horas, ese hashtag Recuerdo que en Cineteca estaba arriba de Lady Gaga, y de los tarahumaras que se estaban tirando a los barrancos muertos de hambre. No sé si te acuerdas de eso, que era así de que los tarahumaras se suicidaban y no sé qué, que era como una tendencia importantísima en redes. Y ahí se mete la Cineteca. Y lo que se mete de la Cineteca es un testimonio de ahí fue mi primer beso, ahí fue mi primer novio, ahí fue mi marido, ahí conocí tal peli, ahí conocí a tal director, ahí 2,5 millones de tweets. Y de tweets que al fin, entonces yo agarré esa información, le hablé a los señores que hacían las encuestas, que son fantásticos, y les dije, procesenme esta información. Y aprendí esa noción del sentido de pertenencia. Y entendí que la Cineteca era de la gente y que su transformación era de México y que el edificio, mucho más allá del ladrillo, tenía que atender la visión de una nación, de un México. Era el Archivo General de la Nación, y la Cineteca hasta antes de eso se había comportado como un cine en Coyoacán de corte cultural, para muchachos de la UNAM que les quedaba medio de cerca y uno que otro perdido, y la gente que venía a sentarse al pavimento, a la sombra de un arbolito en el estacionamiento, que tenía a sus enfermos en el joco. Eso era la Cineteca, un depositario de medio doctores que iban a desayunar a los cafés, cinéfilos y jóvenes como nosotros que íbamos y nos comíamos las muestras y tal, en unas salas horrendas, con pésimas condiciones, digamos, de infraestructura, pero era un cine de Coyoacán, que dialogaba con la UNAM, que dialogaba con 4 cosas más, pero no se entendía como esa gran institución nacional. Y esa visión, que puede sonar muy megalómana y a la vera muy ingenua, es como un motor que se te mete y que cuando empiezas a entender que sí hace sentido, dentro de unas contradicciones que realmente, o sea, vives en una especie como de estado paradójico permanentemente, pero sí había una visión y había un proyecto, porque esos 18 años antes de ser directora de la Cineteca, de picar piedra, creando públicos, haciendo que se vea el cine de los jóvenes, haciendo espacios para los cortometrajes, para los documentales de 2 pesos, claro, que después se hicieron de 4 pesos, que después se hicieron de 1 millón de pesos y que hoy son una cosa increíble el documental en México y el cine digital en México y todas las agendas LGTB. Había necesidades para todos y la Cineteca como infraestructura, desde una concepción, pensarla como país, era la Cineteca de México con el acervo cinematográfico del país, recuperado después de un incendio por grandes cabezas como Gabriel Figueroa y Cantinflas, que son los que hicieron ese patronato. Y pensar en todo eso hacía que todo fuera pertinente. Para alguien como yo, era muy difícil y era muy grave, porque además no tenía gran experiencia en la administración pública. Pero me rodeé de gente, tuve una jefa espectacular, o sea, yo lo voy a decir, ya no me importa, no, di lo que nada, quieras, ya tengo edad, pero te voy a decir qué, o sea, yo de la mano de Consuelo Sáizar, o sea, a mí Consuelo Sáizar me enseñó lo que significa ser muy valiente, y en el cambio de administración lo que aprendí es que es ser un cobarde, y ahí todo está dicho, ¿me entiendes? O sea, hay gente que está para hacer y gente que está para destruir. Y yo lo que pienso es que los que destruyen son profundamente cobardes, porque lo que no pueden reconocer es que hay gente que está para hacer. Y ese es el costo que es durísimo pagar, porque sí que lo pagas. Cada centavo, cada sonrisa que te saca el edificio, la sigues pagando, o sea, es muy fuerte.
Pero bueno, esa es una especie de tradición cultural en México que hoy por hoy pues es lo que hay, ¿me entiendes? Pero es interesante porque yo también pienso, si yo no estuviera tan enojada con México y tan enojada con las cosas y tan enojada con los sistemas, no existiría esa posibilidad de la furia funcional y no transformaríamos nada. Yo sí creo que hay que indignarse muchísimo porque es lo único que realmente te da poder para cambiar las cosas, para hacer que algo distinto suceda. Me encanta eso de la furia funcional, Paula. Y de verdad... Encabrónate, te lo recomiendo. A veces lo hago. No, Ponte furioso. te agradezco mucho como el entusiasmo. Paula, siempre has sido alguien que tira verdades a puños, así a puños literal, con la rabia y con la emoción y la pasión que da precisamente tirar puños. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado hoy. Bueno. Nos alcanzó para dos cosas. Digo, cositas. la verdad es que... Pero las más importantes. Sí, muy importantes. Y además el trabajo de Paula, digo, hoy afortunadamente ha vuelto a producir, está produciendo muchísimo, está haciendo una película llamada Trigal, que estoy seguro que el próximo año veremos en un montón de festivales, está produciendo una película stop motion espectacular, una película de Raúl Fuentes, es decir, ella es siempre una caja llena de proyectos y de sorpresas y de festivales y de sueños y de promesas cumplidas, que eso es lo que me parece lo más fantástico del trabajo de Paula Astorga. Así que nada, si escuchan su nombre, si saben que ella está vinculada con algún proyecto, sin duda es un proyecto que hay que seguir, porque en algún momento de un distrital, me acuerdo que se lo dije, lo que tú propones este año es lo que todos los demás festivales van a estar haciendo en 5, 6 o 7 años. Así que, digo, hay que estar siempre a la vanguardia, me parece, o hay que picar esa piedra y ser pioneros y a lo mejor no ser reconocidos para un día llegar. Me parece que es una de las grandes lecciones que ella me ha dado en la vida y se lo voy a agradecer siempre. Vámonos ya, esto es Cinema 20.1, ella es Paula Astorga y estamos por aquí la próxima semana.